Bien, tenemos este primer ejercicio del parcial que tomaron la fecha anterior, que es un ejercicio de Víctor Meyer. Primero lo vamos a leer todo y después vamos a anotar los datos. Cualquier pregunta que vaya surgiendo, por favor, háganla sin problemas. Dice, una sustancia tiene una composición centesimal igual a 52,2% de carbono, 34,8% de oxígeno y el resto en hidrógeno. Y en su molécula tiene 12 átomos de hidrógeno. Determine su fórmula molecular. Y después te dice, calcule el volumen que se espera obtener con un equipo de Victor Meyer, al cual se le agrega una ampollita con tantos gramos de esta sustancia, si las otras condiciones son las siguientes. Y te da la presión atmosférica a una determinada temperatura, la presión de vapor del agua y la altura del agua en la campana por sobre el nivel externo, que te dice que son 11,8 centímetros. Bien, suponga que son válidas las aproximaciones y que no se comete ningún error. Bueno, entonces, vamos por partes. Vamos anotando los datos del problema. Te dice, una sustancia tiene una composición centesimal de, y te da lo siguiente, ¿no? Te dice que el carbono está compuesta en un 52,2%. En oxígeno está compuesta por un 34,8%. Y el resto de hidrógeno. Entonces, la suma de todos los componentes, carbono, oxígeno e hidrógeno, tiene que dar 100. Para saber cuál es la del hidrógeno, hacemos 100 menos 52,2 menos 34,8. 34,8. Bien. Todo esto lo hacemos en la calculadora, entonces 100 menos 52,2 menos 34,8 nos da un total de 13%. Bien. Entonces, nada, ya sabemos la composición centesimal. Es decir, esto lo podemos borrar, nos queda que hidrógeno está compuesta en un 13%. Vamos a hacerlo un poco más grande para que se llegue a ver bien. Bien. ¿Y qué más te dice? Y te dice que en su molécula tiene 12 átomos de hidrógeno. Entonces, su molécula está compuesta por 12 átomos. Vamos a ver 12 átomos de hidrógeno. Bien. Y tenemos que determinar su fórmula molecular. Recuerden que con los porcentajes nosotros podemos obtener la fórmula mínima. Y la hacíamos de una manera metódica que era bastante simple. Nosotros decíamos, bueno, para obtener la fórmula mínima, vamos a poner acá, fórmula mínima, que siempre la poníamos como FM, poníamos el carbono, abajo el oxígeno, digamos los tres átomos, o los átomos que compusieran a la molécula en cuestión, y ahí anotábamos. En el numerador poníamos el porcentaje. En este caso, en el caso del carbono, 52,2. En el caso del oxígeno, 34,8. Y en el caso del hidrógeno, 13. Bien, y en el denominador, es decir, en la parte de abajo, porque acá íbamos a hacer un cociente, digamos, una división. En el numerador ponemos el porcentaje y en el denominador ponemos el peso atómico de la sustancia. Nos fijamos en la tabla periódica, pero bueno, ya sabemos que del carbono es 12, del oxígeno es 16 y del hidrógeno es 1. Y hacíamos esta división. Entonces decíamos, bueno, 52,2 dividido 12, ¿cuánto es? Y lo hacemos en la calculadora. 52,2 dividido 12 nos da 4,35. Lo mismo hacemos con el oxígeno. 34,8 dividido 16, ¿cuánto nos da? Nos da 2,175. Y ahora con el hidrógeno, bueno, 13 dividido 1, ¿cuánto te da? Te da 3, evidentemente. Bueno, y ahora, una vez que nosotros teníamos estos valores, nosotros identificábamos cuál era el más chiquito de entre los tres. 13, 2,1 o 4,35. Bueno, vemos que el más chico de estos tres valores es 2,175. Entonces, lo que hacíamos ahora es dividir estos tres números por el más chico, es decir, dividir estos tres números por 2,175. ¿Y a qué llegamos? Bueno, entonces nos queda que
4,35 dividido 2,175, ¿cuánto nos da? Y lo hacemos en la calculadora. 4,35 dividido 2,175 nos da 2. Exactamente. Bueno, sí, era esperable. 2,175 dividido 2,175, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 1. Y ahora, 13 dividido 2,175, ¿cuánto nos da? Hacemos 13 dividido 2,175, nos da un total de 5,98. Bien, y una vez que nosotros obtenemos estos resultados, los aproximamos a un número entero. Que estos resultados nos dice que cada 2 carbonos va a haber un oxígeno. Bueno, entonces aproximándolo a un número entero, ¿cuánto nos da? El 2, bueno, ya está como número entero. El 1 ya está como número entero. Y fíjense que el 5,98 es muy, muy, muy cercano, aproximadamente es 6. Entonces, este número aproximadamente va a ser igual a 6. Y ahí ya estamos muy cerca de obtener cuál es la fórmula mínima. Bien, entonces la fórmula mínima es básicamente la fórmula en la que se encuentra lo más reducida posible el número de átomos. Entonces, uno de ellos siempre va a estar como 1. Entonces tenemos carbono, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Bien, según estas cuentas de acá, ¿cuántos carbonos vamos a tener? Bueno, vamos a tener 2 carbonos. Entonces acá le ponemos un 2. Según estas cuentas de acá, ¿cuántos hidrógenos vamos a tener? Según esto vamos a tener 6. Y según estas cuentas de acá, ¿cuántos oxígenos vamos a tener? 1. Entonces, esta ya vemos que es su fórmula mínima. La fórmula, es decir, cuanto más sintetizada puede estar cuanto más pequeña puede estar la fórmula, cuanto más resumida puede estar la fórmula, es como es la fórmula mínima. Entonces, fórmula mínima ya sabemos, bueno, vamos a anotarla con esto, que es Fm es igual a todo eso. Bien. Ahora, no nos pide determinar la fórmula mínima, nos pide determinar la fórmula molecular. La fórmula molecular es realmente cómo está la molécula compuesta, es decir, está bien, imagínense el agua oxigenada. Nosotros sabemos que el agua oxigenada es así la fórmula. Hidrógeno 2, oxígeno 2. Esta es cómo está la molécula, es decir, nosotros sabemos que por cada molécula de agua oxigenada vamos a tener 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Esta sería como una fórmula molecular. Ahora, si la queremos lo más resumida posible, podríamos dividir todo por 2 y obtener la fórmula mínima, que sea que cada un hidrógeno, haya un oxígeno. Y nos quedaría así, ¿no? Bueno, acá lo mismo. Nosotros queremos llegar a la fórmula molecular, es decir, realmente cómo está la molécula, y tenemos la fórmula mínima. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense que nos da una ayuda. Nos dice esto que en su molécula, es decir, en su fórmula molecular, tenemos 12 átomos de hidrógeno. Entonces, fíjense, nosotros hacíamos una cuenta que la fórmula molecular era un número n, que en algunos problemas hasta les pide que lo descubran, multiplicado por la fórmula mínima. Entonces, nosotros queremos llegar a cuál es la fórmula molecular. Y sabemos que en la fórmula molecular tenemos 12 átomos de hidrógeno. Entonces, esto multiplicado por n nos da la fórmula mínima. Bien. Nada, sabemos que en la fórmula molecular entonces tenemos, vamos a hacerlo así. En esta fórmula molecular tenemos una cierta cantidad de átomos de carbono, una cierta cantidad de átomos de hidrógeno y una cierta cantidad de átomos de oxígeno. Esto, que no sabemos bien cuánto es, lo multiplicamos por n y llegamos a la fórmula mínima. Digamos, la fórmula mínima multiplicada por n, llegamos a la fórmula molecular. Bien. ¿Y cuánto es esto?
Bueno, la fórmula mínima ya la descubrimos, que era 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Bueno, el problema nos dice que la fórmula molecular, es decir, su molécula de base tiene 12 hidrógenos. No sabemos cuánto tiene de carbonos y no sabemos cuánto tiene de oxígeno, que es lo que tenemos que averiguar, ¿no? Entonces, fíjense, un número multiplicado por nuestros 6 átomos de hidrógeno que tenemos acá, que nos dé 12. Ya sabemos que un número multiplicado por 6 para que nos dé 12 va a ser 2. Entonces, para obtener la fórmula molecular, vamos a tener que hacer 2 que multiplique a todos los coeficientes de la fórmula mínima, llegando a una cosa así. Ahí vamos, ¿eh? Entonces la fórmula molecular nos va a quedar igual a, eh, tenemos 2 carbonos, este coeficiente multiplicado por 2 nos queda 4. Tenemos 4 hidrógenos, ese coeficiente multiplicado por 2 nos da 12, que es el 12 que, bueno, justamente nosotros obteníamos del ejercicio. Y acá tenemos un oxígeno multiplicado por 2 nos da 2. Y así obtenemos la fórmula molecular. ¿Alguno se perdió en el transcurso? ¿Algo que, algo que no haya cerrado? Pero bueno, mientras tanto, a ver, me fijo si en el chat pusieron algo. Chat, no. Bueno, nada, la cuestión es que ya tenemos la fórmula molecular. Entonces, ya tenemos la parte A. Fíjense, siempre todo el tema de los porcentajes es para obtener la fórmula mínima. Bueno, si alguien no entendió algo de esto, dígalo sin problema, pero si no, pasamos a el inciso B, el inciso 2, en realidad. Bueno, borro acá para que tener más espacio. Pero bueno, fíjense que esto de los porcentajes, para obtener la fórmula mínima de base de los porcentajes, es siempre igual. Porcentaje dividido el peso atómico, dividido por el resultado más chico, nos da ahí el número entero, ya obtenemos la fórmula mínima, y en función de eso obtenemos la fórmula molecular. Pero bueno, ahora, vamos a la parte 2, que nos dice lo siguiente. Nos dice, calcule el volumen que se espera obtener en un equipo de Víctor Meyer, al cual se le agrega una ampollita con una cierta masa, que vamos a anotarla como dato. Uy, mierda, espérenme. Una masa de 0,0900. Muy poquito. Si las otras condiciones son las siguientes, si nos da la presión atmosférica, entonces la P atmosférica es de 758,5 torr o milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio y torr es exactamente lo mismo, a una determinada temperatura, ¿no? Bueno, te da la temperatura, que son 20,0 grados, y te da la presión de vapor del agua. Entonces la presión de vapor del agua, también a una determinada temperatura, son 17,4 milímetros de mercurio. Bueno, y la altura de agua en la campana por sobre el nivel externo es 11,80 centímetros. 11,80 centímetros de agua. Bien. Supongo que son válidas las aproximaciones y que no se comete ningún error. Sí, sí, eso siempre. Bueno, ¿y qué tenemos que determinar? El volumen que se espera obtener en un equipo en las siguientes condiciones. Bueno, piensen, generalmente en los ejercicios de Víctor Meyer suelen pedir el peso molecular de la sustancia. Pero ¿de dónde sale todo? Sale de esta expresión hermosa de los gases ideales, que P por B es igual a NRP,
P es la presión del gas, P es el volumen del gas, N es el número de átomos del gas, R es una constante y la T es la temperatura del gas. Bueno, y a su vez sabemos que N, ¿qué es? N es la masa del gas dividido el peso molecular del gas, ¿no? Lógico. Entonces, si nosotros metemos esta expresión de N acá en P por B, nosotros ya sabemos que P por B es igual a, y ahí en lugar de poner N, vamos a poner lo que sea que valga N, que es la masa, bueno, por R por P, dividido el peso molecular. Entonces dividido peso molecular. Bueno, entonces, en Victor Meyer, básicamente, vos tenés esta ecuación y vas a tener todos los datos menos uno, que es el que vas a tener que calcular. Entonces, te puede pedir en un ejercicio parcial cualquiera. Te puede pedir que descubras la presión del gas, que descubras el volumen del gas, que descubras la masa de la ampollita que pusiste, que descubras el peso molecular, hasta la temperatura. Mira que cualquier cosa te puede pedir. De cualquier cosa es la ecuación, ¿no? Lógico. Pero te van a dar todos los datos menos uno. En este caso, ¿qué te dice? Calcule el volumen que se espera obtener, bla, bla, bla. Entonces te van a dar todos los datos menos el volumen, evidentemente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, despejamos lo que queremos calcular. Queremos calcular el volumen. Entonces, volumen, pum, lo pasamos para que quede de un lado solo. Y la presión, como está multiplicando el volumen, pasa a dividir. Entonces, sabemos que la presión multiplicado por el peso molecular, digamos, la masa del gas por R por T dividido la presión del gas por el peso molecular, nos va a dar el volumen. Bien. Y ahora empecemos a ver, ¿qué datos tenemos? ¿Tenemos la temperatura? Sí, la tenemos, porque nos dice que es a 20 grados. Bueno, bien. ¿Tenemos R? Sí, R es una constante, que como toda constante vale siempre lo mismo. 0,082, con unas unidades muy bonitas, que es atmósfera, litro sobre Kelvin mol. Atmósfera, litro sobre Kelvin mol. Vamos a ponerla acá, Kelvin. Tarán, tarán. Bueno, entonces, tenemos R, que es una constante, tenemos la temperatura, tenemos la masa, porque te dice que son 0,0900 gramos, tenemos el peso molecular, y de alguna forma sí, porque tenemos la molécula, podríamos sacar cuánto vale el peso molecular. Para saber cuánto vale el peso molecular, acá, o lo podemos hacer incluso acá abajo, tendremos que agarrar. ¿Cuánto vale el carbono? 12 gramos. Tenemos 4 carbonos, así que 12 por 4. Más. ¿Cuánto vale el hidrógeno? 1 gramo. Esto lo vemos en la tabla periódica. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenemos en la fórmula molecular? 12. ¿Y cuánto vale el oxígeno? 16 gramos. Bueno, ¿cuántos oxígenos tenemos? Tenemos 2. Entonces, el peso molecular va a estar dado por 12 por 4 más 1 por 12 más 16 por 2. Que a mí me da un igual de 92 gramos, que es lo que vale un mol de esta sustancia, ¿no? Entonces ya tenemos cuál es el peso molecular de la sustancia. Control C, control V. Es esto de acá. Bueno, tenemos la presión del gas y la podemos calcular. No tenemos la presión del gas, porque fíjense que acá no nos da cuánto vale la presión. Nos dice cuál es la presión atmosférica, cuál es la presión de vapor del agua, cuál es cómo es la altura del agua, pero no nos da la presión en sí. Para saber cuál es la presión, vamos a hacer algunas cosas. Esperen que agarro el gráfico directamente del... Oh, bueno, lo dibujo. Siempre los dibujos me quedan horribles. Vamos a ver si me sale. Bueno,
Lo importante es que nosotros tenemos algo acá que tiene una masa de una sustancia. Esa masa de la sustancia se va a evaporar. Vamos a ponerlo ahí. Tu, turu, turu. Sepan usar la imaginación. Bueno, nosotros recuerden que más o menos este es el dibujo, más o menos, lógico. Tenemos un equipo de Víctor Meyer que consistía en una ampollita con una sustancia de acá, que esta sustancia, esto estaba en reflujo, calentándolo, ¿no? Entonces, esta ampollita de acá se va a volatilizar. Al volatilizarse, va a hacer que una cierta cantidad de gases, una cierta cantidad de aire gaseoso, se desplace. Entonces, cuando se desplaza, todo esto estaba conectado a acá un tubo. La puta madre. Esperen, se me ocurre con líneas, tal vez. Estaba conectado a un tubo. Acá. Bueno, una cosa así, ¿no? Entonces, ay, paciencia, paciencia, ya voy. Bueno, tenemos entonces el equipo de Víctor Meyer. Ahí lo terminamos de explicar. Uy, Dios. Bueno, tenemos entonces el equipo de Víctor Meyer que va a tener una determinada ampollita acá, que al calentarla, esta ampolla se va a volatilizar completamente. Y al volatilizarse va a desplazar una cierta cantidad de aire, que ese aire va a parar por acá, y esto que estaba repleto de agua se va a empezar a llenar con un poquito de aire. ¿Cuánto de aire? Bueno, no sé. El punto es que todo esto va a ser agua. Y acá vamos a tener el aire. Entonces, ¿este aire qué es? Este aire es, ese volumen de gas es aire que fue desplazado por la ampollita, los 0,09 gramos de sustancia que fueron volatilizados. Y bueno, llegamos a, déjeme borrar lo que está horrible, llegamos efectivamente a esto, a que nosotros tenemos aire en una cierta, en un cristalizador, y vamos a tener que determinar cuál es la presión de este aire. Porque del resto tenemos todo, tenemos cuál es la masa de la ampollita, tenemos R, tenemos la temperatura del gas, tenemos el peso molecular de la ampollita, digamos. Nos falta saber cuál es la presión de este gas. Entonces, para saber cuál es la presión de este gas y poder calcular cuál fue el volumen obtenido del gas, lo que tenemos que hacer es, bueno, analizar cuál es la presión. Bien, sabiendo que en este punto, por propiedades hidrodinámicas, que más adelante en la carrera van a ver, vamos a ponerlo con granate. En este punto tenemos exactamente la misma presión que en este punto, porque están a la misma altura. Entonces, en los dos puntos granate tenemos exactamente la misma presión. Al primero vamos a llamarlo A y al segundo vamos a llamarlo B. Entonces, sabemos que la presión en A es exactamente igual que la presión en B. Y vamos a ponerlo acá arriba. Todo esto porque nosotros queremos saber cuál es la presión del gas. Y esto nos va a ayudar. Entonces sabemos que la presión en A es exactamente igual a la presión de B. Bien, ¿cuál es la presión en A? A está abierto, así que A va a ser la presión atmosférica, que nos la dan como dato. Bien, ¿y cuál va a ser la presión que tenemos en B? En B vamos a tener una serie de presiones. Por un lado, el gas, este aire,
va a ejercer una presión, que es justamente lo que nosotros queremos determinar, la presión del gas. Después, esta columna de agua arriba de este punto, también va a ejercer una determinada presión. Entonces vamos a tener una determinada presión ejercida por el agua, por la altura del agua. Y por otro lado, en este gas, además de tener gas, vamos a tener algunas moléculas de agua en estado gaseoso, porque parte de las moléculas de agua acá se van a evaporar y van a estar ejerciendo alguna presión, que la llamamos presión de vapor. Bien, no se preocupe que eso es siempre esta expresión, pero fíjense que es dentro de todo fácil de analizar. Y no tenemos la presión atmosférica porque esto está cubierto. Bien, entonces, a mí lo que me interesa saber es cuál es la presión del gas, que es justamente por lo que yo estoy haciendo esto para después meterlo en esta ecuación química. Entonces, la presión del gas es la presión atmosférica y pasamos el resto de cosas restando, menos la altura del agua, menos la presión de vapor. Bien, la presión atmosférica, ¿me la dan como dato? Sí, me la dan como dato. Bien. La presión de vapor, ¿me la dan como dato? Sí, me la dan como dato. La altura del agua, ¿me la dan como dato? Sí, me la dan como dato. Ahora, ¿cuál es el punto? Acá tenemos una suma o restas, digamos suma y resta. En una suma y resta, todo tiene que estar exactamente en las mismas unidades. Y fíjense que mientras la presión atmosférica yo la tengo en milímetros de mercurio, la presión de vapor la tengo en milímetros de mercurio, bien, tengo la presión, la altura del agua la tengo como centímetros de agua. Y yo necesito tenerla en milímetros de mercurio. Bien, ¿qué puedo hacer? Tengo que pasar de centímetros de agua a milímetros de mercurio para poder meterlo acá en la ecuación, poder determinar cuál es la presión del gas y poder meterlo acá en la ecuación y poder determinar cuál es el volumen del gas. Bien, muchos pasos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en primera instancia, pasemos estos 11,80 centímetros de agua a milímetros de mercurio. Bueno, ¿cómo? Bueno, pensemos que pasar de centímetros a milímetros es bastante fácil. 10 milímetros es un centímetro. Entonces, sabemos que la altura del agua, es decir, esta altura de acá, estos 11,8 centímetros, son 108,0 milímetros. Pero sigue siendo milímetros de agua, ¿no? Lo único que hacemos es pasar de centímetro a milímetro. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos para pasar de milímetros de agua a milímetros de mercurio? Y ahí usamos otra conversión muy bonita, que es eh, que la presión, digamos, expresada como un milímetro de mercurio, en definitiva tiene que ser la misma que la presión expresada como milímetros de agua, ¿no? ¿Y cuál es la presión expresada como milímetros de mercurio? Bueno, esta también es una ecuación que tienen que recordar, que es la gravedad por la altura, expresada en milímetros de mercurio, por la densidad del mercurio, en este caso. Todo esto es igual a la gravedad por la altura, ahora expresado como milímetros de agua, por la densidad del agua. Bien. Y fíjense que a mí lo que me interesa acá es saber cuál es la presión o la altura, pero expresada en milímetros de mercurio. Es decir, me interesa saber cuál es la altura de mercurio. Entonces, ¿qué hago? Bueno, agarro y lo que siempre solemos hacer, despejemos. Pero antes fijémonos una cosa. Fijémonos que en ambos lados tenemos la gravedad. Si tenemos la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, si en ambos lados tenemos lo mismo, lo podemos simplificar. Entonces, ¡pum! Se nos va. Se nos va, se nos va. Y ahora lo que hacemos es, pasamos esta densidad del mercurio, la pasamos dividiendo. Entonces nos queda la altura, expresada en milímetros de agua, por la densidad del agua, dividido la densidad del mercurio.
Bueno, fíjense que este ejercicio es bastante largo, medio tedioso. No es estrictamente difícil, pero sí es muy largo. Eh, bueno, y ahora expresemos esto, resolvamos, ¿no? Ya tenemos un poco planteado bastantes cosas. Entonces, la altura del agua. Que la altura del agua ya dijimos que eran 118,0 milímetros. Multiplicado por la densidad del agua. ¿Cuál es la densidad del agua? Bueno, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bien, todo esto dividido la densidad del mercurio. ¿Cuánto es? 13,6 gramos sobre centímetro. Bueno, excelente. Todo esto, ¿cuánto nos da? Bueno, todo esto nos va a dar igual a... Turun, turun. Vamos a hacerlo en la calculadora. 118 por 1 va a dar 118 dividido 13,6. A mí me da 8,88 milímetros de mercurio. Bueno, espérenme 2 segundos que prendo la luz. Pero cualquier cosa que no se vaya entendiendo algo, lo vayan diciendo. Bueno, tenemos la altura multiplicado por la densidad del agua dividido la densidad del mercurio, que nos da esto. Y fíjense que acá las unidades se nos cancelan y por eso nos queda en milímetros de mercurio. Gramos se nos va con gramos, centímetros cúbicos se nos va con centímetros cúbicos, y nos queda esta cantidad de milímetros de ¿qué? De mercurio. Bueno, y ahora volvemos acá arriba. ¿Para qué es que hicimos todo esto? Porque nosotros queremos, no nos interesa la altura en milímetros de mercurio, nos interesa la presión del gas. Entonces, bien, nosotros sabíamos que la presión del gas era todo esto. Entonces, la presión del gas es igual a la presión atmosférica, que la tenemos, 758,5. Bien, pongo más chico para que... Bien. Milímetros de mercurio, siempre. Menos la altura del agua, que la altura del agua, ¿cuánto es? 8,88 milímetros de mercurio. Menos la presión de vapor a una determinada temperatura que nos la da el problema, que es 17,4 torr o milímetro de mercurio. Bien. Entonces ya tenemos de base gran parte del problema resuelto. Entonces, ¿cuál es la presión del gas? Bueno, se me ocurre, para que quede estéticamente mejor, ponerlo así. Todo esto tiene la misma unidad. Bien. Entonces, ¿cuál es la presión del gas? La presión del gas va a ser 758,5 menos 8,8, 8,88 menos 17,4. Todo esto nos da igual a 732,2 milímetros de mercurio. Bien. Entonces, fíjense que ya tenemos gran parte del problema resuelto. Vamos a borrar esto para que nos quede más lindo acá. Si algo no se entiende, por favor, vayan chiflando. Pero fíjense, ya tenemos todo para calcular el volumen. ¿Tenemos la presión del gas? Sí, 732,2 milímetros de mercurio. ¿Tenemos el peso molecular? 92 gramos. ¿Tenemos la masa? Sí, eran 0,09. ¿Tenemos la temperatura? Sí, la tenemos, 20 grados. ¿Tenemos R? Sí, pero de vuelta. Ahora tenemos que ver si las unidades están bien. ¿Y cómo sabemos si las unidades están bien? Bueno, todo basándonos en la constante R que tenemos, que es 0,082. Entonces, para que las unidades nos den bien, la temperatura tiene que estar expresada en Kelvin. Bien, ¿la tenemos expresada en Kelvin? No. Bueno, vamos a tener que cambiarla. La presión la tenemos que tener en atmósfera, y la tenemos en milímetro de mercurio. Vale. Y el resto sí da bien. Entonces, tendríamos que pasar
la temperatura a Kelvin y la presión a atmósfera. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, sabemos que 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera. Y sabemos que 732,2 milímetros de mercurio, X. Entonces, esto es simplemente hacer esta división. 732,2 dividido 760, a mí me da 0,963 atmósferas. Bueno, y pasar de Kelvin, de grados Celsius a Kelvin, es simplemente sumarle 273. Entonces, 273 más 20 nos da 293 Kelvin. Bueno, y ahora sí, ahora tenemos como todo para hacer cuál es el volumen del gas. Entonces, vamos a ponerlo, le ponía una. Bien, ¿cuál es el volumen del gas? Va a ser la masa, que ya dijimos que la masa, de vuelta, si algo no se va entendiendo, vayan chiflando. Bueno, ¿cuál va a ser el volumen del gas? Ahí sí va a ser la masa, que la masa dijimos que era 0,09, que nos la daba el ejercicio, 0,0, ¿dónde está? Perdí. Eh, Acá, 0,0, porque estaba corrido para arriba. Bien, es 0,0900 la masa. Bien, entonces, la masa es 0,0900 gramos. Bien, multiplicado por R. ¿R cuánto es? Es 0,082 atmósfera, litros sobre Kelvin mol. Estas unidades de acá. Bien, vamos a copiar y pegar para que no sea, no tener que ponerlo siempre. Multiplicado por la temperatura expresada en Kelvin, que es 293. Entonces, por 293 Kelvin, todo dividido la presión. Ahora la presión expresada en atmósfera, 0,963. Multiplicado por el peso molecular, que nosotros ya sabemos cuánto es 92 gramos sobre mol. Y todo esto, ¿cuánto nos da? Todo esto nos da igual a, ya lo veremos. Pero antes cancelemos unidades. Fíjense, el volumen nos tiene que dar, digamos, como estamos calculando un volumen, nos tiene que dar una unidad de volumen. Litro, mililitro, lo que sea, pero en volumen. Entonces, cancelemos unidades. Las cancelamos con azul. ¿Ya? Kelvin. Ah, no, con azul no sé mejor acá. Bueno, vamos con rojo. Kelvin se nos va con Kelvin. Numerador, denominador, bien. Gramos, en el denominador se nos va con gramos del numerador. Atmósfera del numerador se nos va con atmósfera del denominador. Moles se nos va con moles. Y nos queda todo esto en litros. Y tiene sentido, porque bueno, el volumen tiene que dar en litros. ¿Cuánto es? Bueno, calculémoslo. Calculémoslo. Que es 0,09 por 0,082 por 293. Todo esto dividido 0,963 por 92. Bueno, a mí me da 0,82 2 litros. Eso me da a mí. Lo hago de vuelta por las dudas, pero si alguno lo hizo, 0,963 por 92. Sí, me da eso. Acá un 4. Bueno, 4 litros. Bien. Entonces, ya este ejercicio está. Fíjense que fue medio largo y tedioso, pero no hay que perder el foco.
El foco es, primero poner un ejercicio de Victor Meyer, ¿cómo se hace? Lo primero que haces, bueno, lees el ejercicio, pones los datos, todo lo mismo de siempre, pero pones la ley de gases ideales. Y expandís la ley de gases ideales poniendo que n es igual a m sobre el peso molecular. Bien, y ahí con esto de acá ampliado, te fijas qué es lo que te pide. Bueno, en este caso te pedía el volumen, entonces despejás lo que te pide y pasás todo el resto por el otro lado. Y te fijas cómo tenés que trabajar para obtener todos los datos. La temperatura siempre te la van a dar en Celsius, la tenés que pasar a Kelvin. Le sumás 273. R es una constante, la masa generalmente te la dan en gramos, si no te la dicen en gramos lo tenés que obtener en gramos. El peso molecular, muchas veces hacen esto de que te dan los porcentajes, vos determinás la fórmula mínima y después con algún dato obtenés la fórmula molecular, como es este caso, y obtenés el peso molecular. Y la presión del gas siempre hacen esto, de que te dan la presión atmosférica, la presión de vapor y la altura en centímetros de agua y tenés que hacer esto sabiendo que estos dos puntos por propiedades hidrodinámicas, bueno, esta igualdad de acá, determinás la altura de mercurio, lo pones acá y obtenés la presión del gas, lo pasás a atmósfera, y ahí recién es que podés meterlo en la ecuación para determinar lo que quieres. A veces te van a pedir el peso molecular, a veces te van a pedir el volumen. Más o menos se entendió. Ahora me fijo si hay preguntas en el chat. Bueno, no. Eh, bueno, y ahora si quieren, pasamos al inciso B. Pero, a ver. Bueno, y ahora sí, pasamos al 1B. Pero bueno, fíjense que este ejercicio es muy típico de parcial. Ay, ay, no, se me desborró. Bueno, vamos al inciso B, 1B. Param, 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 param. Inciso B. Bueno, también el inciso B siempre es indique y justifique cómo hubiera sido el error o el volumen o algo, sí, y te dan 2 millones de situaciones. Bueno, ni lo tuve que borrar. Bueno, mi recomendación para esta parte es, básense en los cálculos que hicieron, ya medio que hicieron acá. Varios cálculos en el inciso A, bueno, basémonos en eso para hacer el inciso B. Eh, bueno, si borremos todos estos datos, así tenemos algo de lugar para donde escribir, pero ahí lo vamos a hacer. E dice, indique y justifique cómo hubiera sido el volumen a obtener, mayor, menor o igual, en el caso anterior, bueno, en el 1A, sí, en la ampollita había más de 0,09 gramos de sustancia, la presión atmosférica era mayor que esto, la temperatura externa era de 30 grados, o dentro del equipo había sustancias de una experiencia anterior que no fueron eliminadas, o la sustancia dentro de la ampolla tenía mayor peso molar. Bueno, tenemos que pensar, ¿qué pasa con el volumen si cambian algunas de estas cuestiones? De base es, no sé, si cambian algo de la masa, R o T, bueno, R no va a cambiar porque no es constante, ¿no? Pero si cambia algo de eso, va a cambiar el volumen. Entonces, vamos parte por parte. Pensemos si en la ampollita, es decir, la cantidad de masa que pusimos, había más de 0,0900 gramos de sustancia. Bueno, imaginémonos, nosotros pusimos más en dos casos, ¿no? En el primero nosotros pusimos 0,09 gramos de sustancia y obtuvimos 0,824 litros del gas. Bueno, ¿qué pasa si hubiésemos puesto, en lugar de 0,09 gramos de sustancia, hubiésemos puesto 0,1, es decir, más de sustancia? ¿Qué pasaría con respecto al volumen del gas? ¿Tendríamos mayor volumen? ¿Tendríamos menor volumen? ¿Tendríamos igual volumen? Bueno, tenemos dos formas de pensarlo. Una, más
de sentido, más de sentido común de pensar, bueno, este gas, ¿de dónde sale? Bueno, este gas era de una sustancia que se volatilizó y al volatilizarse hizo que se corrieran ciertos moles gaseosos de aire y esos moles gaseosos fueron los que pararon acá en este tubito. Entonces, si nosotros tenemos más sustancia, van a correr una mayor cantidad de aire y ese aire desplazado, una mayor cantidad de aire va a parar acá. Y si hay mayor cantidad de aire desplazado, va a ser un volumen mayor. Lo podemos pensar de esa forma. O directamente ir a la ecuación matemática, más matemáticamente, y decir, bueno, ¿qué cambia en la primera? Estamos cambiando m, porque en lugar de ser 0,09 va a ser 0,1. Bueno, hagamos las cuentas. Fíjense que si algo, regla general, es que lo que está en el numerador es directamente proporcional con esto. Es decir, si acá aumenta cualquiera de estos tres valores, el volumen va a aumentar. Y lo mismo acá. Si acá aumenta cualquiera de estos dos valores, el volumen va a disminuir. Son inversamente proporcionales. Y si no me creen, hagan una cuenta, ¿no? Hagan este mismo cálculo, pero en lugar de poner 0,09 gramos de sustancia, ponen 0,1 gramos. Bueno, van a ver que el volumen obtenido va a ser mayor. Bueno, me quedó un granote. Después, la presión atmosférica era mayor a 758 torr. Bueno, ¿dónde está la presión atmosférica? La presión atmosférica está acá. Fíjense, ¿qué pasa si nosotros con esta presión atmosférica obtuvimos una cierta cantidad de gas? Bueno, piensen, si la presión atmosférica, vamos a ponerle 2, piensen que si la presión atmosférica era mayor, es decir, la presión atmosférica era más grande, vamos a ponerle así, con una flechita para arriba, ¿qué hubiese pasado con la presión del gas? Si en lugar de 7,58 tuviésemos 7,62, tendríamos una mayor presión del gas. Y fíjense haciendo la cuenta. Entonces la presión del gas hubiese sido mayor. Lo podemos observar desde las cuentas. Bueno, vamos a ponerla acá. Entonces la presión atmosférica mayor nos da una presión del gas que es mayor. Si la presión del gas es mayor, bueno, ya dijimos que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Como acá la presión está en el denominador, el volumen obtenido sería menor, porque son inversamente proporcionales. ¿Se entiende esta lógica? Bueno, cualquier cosa pueden consultar, pero como que desde la lógica matemática se entiende, siento yo que es dentro de todo analizable. Lo mismo esto, la temperatura externa era mayor que los 20 grados que nosotros usamos para calcular. Bueno, fíjense que la presión, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Entonces, en el inciso 3, bueno, ¿qué hubiese pasado si la temperatura era más grande? Entonces, la temperatura era mayor. Vamos a ponerlo acá. Entonces, si la temperatura era mayor, ¿qué hubiese pasado con el volumen del gas? Bueno, el volumen del gas, como son directamente proporcionales estas dos propiedades, también hubiese sido mayor. Entonces, en este caso, queda mayor. Bueno, y lo mismo con el resto de casos. Después te dice, dentro del equipo había sustancias de una experiencia anterior que no fueron eliminadas. Bueno, ¿qué pasa si había sustancias que no fueron eliminadas? Pueden pasar muchas cosas dependiendo qué es la sustancia. Porque puede ser que la sustancia sea algo que inerte, es decir, que no intervenga en nada, qué sé yo, si la sustancia era
platino, bueno, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el platino no se va a volatilizar y no va a desplazar una cierta cantidad de aire. ¿El problema cuál es? El problema eh, es si nosotros colocamos una cierta cantidad de masa de sustancia en la ampollita. Entonces en la ampollita nosotros colocábamos una cierta cantidad de sustancia. Y esa cantidad de sustancia que nosotros poníamos acá, que en este caso eran 0,09 gramos, esa cantidad de sustancia se va a volatilizar y va a desplazar aire. Ese aire desplazado va a terminar acá adentro. Ahora, si nosotros, no sé, teníamos dentro del equipo, había sustancia de una experiencia anterior, puede ser que, no sé, tengamos una sustancia que no se volatilice, es decir, si nosotros tenemos, qué sé yo, esto, platino, por más temperatura que le pongamos, no se va a volatilizar y no va a desplazar aire, entonces no va a pasar nada. O podemos tener una sustancia volátil. Si tenemos una sustancia volátil, ¿qué va a pasar? Eh, Se va a volatilizar y nosotros al poner solamente 0,09 gramos de sustancia, como ya había más sustancia, vamos a terminar desplazando mucha cantidad de aire. Entonces, al desplazar mucha cantidad de aire, vamos a terminar obteniendo acá mucha cantidad de volumen en comparación, ¿no? Entonces es como que, dependiendo qué sustancia sea. Entonces, ¿cuál puede ser la justificación? Pueden poner, si era una sustancia volátil, va a desplazar. Entonces, desplazará una mayor cantidad de aire, obteniendo una mayor cantidad de volumen. Esto es, digamos, una justificación buena para este punto, ¿no? Porque, bueno, justamente va a depender, y todo a una cierta temperatura. Entonces, si era una sustancia volátil, a esa temperatura, a la temperatura de trabajo podemos poner, y ahí toda la cuestión. Bien. Y ahora el último inciso, el inciso 5 que te dice, si la sustancia dentro de la ampolla tenía mayor peso molar, es decir, si tenía mayor peso molar, este de acá era mayor. El volumen con respecto al peso molar son inversamente proporcionales. Entonces, a mayor peso molar va a ser menor la cantidad de volumen. Entonces, el volumen va a ser menor. ¿Se entendió más o menos la lógica? Param, param. Bueno, nada, eso. Pero cualquier cosa, vayan preguntando sin problemas. Y bueno, ese es el inciso. No, no es mucho más que eso. Fíjense que esto tenía como otra sofisticación más teórica, que si ven parciales viejos suelen ser las mismas preguntas, así que, o la lógica de análisis es similar, pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este punto, a este inciso, o vamos a ponerle Víctor Meyer, parcial. Bueno, y ahora sí, si quieren, hacemos otro inciso. Bueno, bueno. Te dice acá, el 3. Uy, qué mierda.
Param, param. Bien, vamos. Te dice, calcule la masa de dióxido de carbono en una ampolla de 600 mililitros a 758,5 torr y a 20 grados. Y después te dice, si el 10% de los moles de la ampolla en realidad son de aire, 80% aproximadamente de nitrógeno, 20% aproximadamente de oxígeno, ¿cuál es la masa de gas dentro de la ampolla? Bueno, primero, esto de bases, ley de gases ideales. Anotemos los datos en el inciso A. Calcule la masa de dióxido de carbono. Entonces, sabemos que tenemos dióxido de carbono. Entonces, lo que yo tengo que calcular es la masa del dióxido de carbono. Ah, me dejó de escribir. No. Ahí me escribe. Mira qué raro. Bueno, calcule la masa del dióxido de carbono. Entonces, esto es una incógnita. Si tenemos dióxido de carbono, nosotros ya sabemos cuál es el peso molecular. ¿Cómo lo sabemos? Porque sabemos que tiene un átomo de carbono, es decir, 12 gramos, más dos átomos de oxígeno, es decir, 16 gramos. Y todo esto nos va a dar 16 por 2, 32, más 12 nos da 44 gramos. 44 gramos sobre mol. Bien. Y te da todo. Te dice, ¿cuál es la presión? La presión es de 758,5 milímetros de mercurio y te da la temperatura, que es 293, es decir, 20 grados, pero bueno, pasado a Kelvin, 293 Kelvin. Bueno, y como dije, es ley de gases ideales. P por B es igual a nRT. No queda otra. Y de vuelta, la N ampliado es igual a la masa sobre el peso molecular. Entonces, P por B nos queda igual a qué? A la masa por R por T dividido el peso molecular. Bueno, em, entonces, ¿qué tenemos que calcular? Lo mismo que en Victor Meyer, cuando tenemos que calcular algo, lo despejamos. Y tenemos que tener el resto de cosas. Tenemos que calcular la masa. Entonces, la masa va a ser igual a, y ahí despejamos. El peso molecular lo pasamos multiplicando, entonces presión por volumen multiplicado por el peso molecular, todo esto dividido R por T, que nos queda así. Bueno, y de vuelta, recuerden una cosa. Eh, recuerden una cosa, como R era 0,082 atmósfera litros sobre Kelvin mol, lo vamos a tener que tener al resto de unidades en esas expresiones. La temperatura en Kelvin, que ya la pasé. El volumen en litros, lo tenemos en mililitros. Y la presión en atmósfera, la tenemos en milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, este ejercicio es dentro de todo fácil, pero hay que pasar muchas unidades. Sabiendo que 760 milímetros de mercurio, lo pongo acá, milímetros de mercurio, es una atmósfera. Y que 758,5 milímetros de mercurio es X, pues nos va a dar cercano a una atmósfera. Nos queda 0,998 atmósferas. Bien. Y por otro lado, sabemos que 1000 mililitros es igual a un litro,
Entonces, 600 mililitros va a ser igual a 0,6 litros. Bueno, y ya tenemos todo para calcular acá. ¿Cuál es la masa? Nos queda la presión por el volumen. ¿La presión cuánto era? 0,998 atmósferas por el volumen. ¿Y cuánto es? 0,6 litros. Por el peso molecular, que ya lo calculamos, como 44 gramos sobre mol. Todo esto dividido R, que ahora R es la misma constante de siempre, 0,082. Y acá las unidades son atmósfera, litro sobre Kelvin mol. Entonces, todo esto multiplicado por la temperatura, que la temperatura va a ser igual a 293. Claro. Bueno, y cancelamos todo. Kelvin se nos va con Kelvin, moles se nos van con moles, litros se nos van con litros, atmósfera se nos va con atmósfera, nos tiene que quedar en gramos, evidentemente. Está bien porque estamos calculando una masa. Entonces, hacemos esta cuenta. 0,998 multiplicado por 0,6 multiplicado por 44. Todo esto dividido 0,082 por 293. Y nos queda 1,09. Lo vamos a poner con... Lo podemos poner así. Esto. 1,10 gramos. Bien, de dióxido de carbono. Ahora te dice. Entonces, calcule la masa de dióxido de carbono en la ampolla. Sí, todo esto. Bien. ¿Cuánto es? 1,10 gramos. Ajá. Ahora te dice, si el 10% de los moles de la ampolla en realidad son de aire, es decir, el 10% de estos moles que nosotros pusimos, en realidad no son de dióxido de carbono, sino que son de aire. Bueno, ¿cuál es la masa de gas dentro de la ampolla? Bueno, y ahí vamos con el inciso B. Entonces, el inciso B te dice que también tenemos la misma ley de gases ideales. P por B es igual a nRT. Entonces, nosotros te dice, ya de base te dice que la cantidad N de moles que vos tenés va a estar dada también por la presión, por el volumen, dividido RT. Entonces, vamos a calcular cuántos moles tenés. ¿Cómo calculamos cuántos moles tenés? Haciendo la presión que tenés, que es 0,998 atmósfera, multiplicado por el volumen, 0,6 litros, dividido R por T. 0,082, también vamos a ponerle estas unidades, atmósfera por litro sobre Kelvin mol, todo esto por la temperatura, que son 293. Entonces, ¿cuál es el número de moles que vos tenés? Que ahí después vamos a poder calcular en base a eso la masa. Bueno, atmósfera se nos va con atmósfera, litro se nos va con litro, Kelvin se nos va con Kelvin, y nos queda en N en número de moles, en moles. Así que nos queda bien. Bueno, el número de moles va a ser 0,998 por 0,6. Todo esto dividido 0,082 por 293, que nos queda 0,0249 moles. Bueno, ¿qué más? Ah, fíjense, ahora te dice, está todo bien, pero ya hicimos el inciso 1, hagamos el inciso 2, ¿no? Te dice, si el 10% de los moles de la ampolla en realidad son de aire, ¿cuál es la masa de gas dentro de la ampolla? Entonces te dice que de estos,
Un 90%, sí, son dióxido de carbono. Y el 10% son de aire. Es decir, de ese 10%, un 80% son moles de nitrógeno y de ese 10%, un 20% son moles de oxígeno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, calculemos el número de moles de cada cosa, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que los moles de dióxido de carbono es el 90% de esto. Es decir, para hacer 90% es tomar el total y multiplicarlo por 0,9. Así obtenemos el 90%. Entonces, el número de moles de dióxido de carbono que vamos a tener va a ser el 90%, evidentemente, de 0,0249, que nos da 0,024. Fíjense que nos da un número bastante cercano. Bueno, y ahora hacemos lo mismo con el resto de átomos. Piensen, ¿cuántos moles de nitrógeno tenemos? Bueno, moles de nitrógeno tenemos. Del total, nosotros sabemos que un 90% son aire. Y de ese 90%, perdón, un 10% son aire. Y de ese 10%, un 80%, es decir, 0,8, son moles de nitrógeno. Entonces, el número de moles de nitrógeno va a ser igual a 0,049 multiplicado por 0,1 multiplicado por 0,8, que me da 0,00199 moles de nitrógeno. Y lo mismo hacemos con el oxígeno, sabiendo que el número de moles del oxígeno, similar del total, solo un 10% es aire. Y del aire, solo un 20% es oxígeno. Entonces, ¿cuánto nos da el N del oxígeno? Nos da 0,049 multiplicado por 0,1 multiplicado por 0,2. Y que me da 0,0005, vamos a poner. Sí. Y nos queda ahí. Vamos a ponerlo más abajo. Bien, esto cantidad de moles. Bien, pero todo muy bonito, pero nosotros queremos saber la cantidad de gramos que vamos a tener. Entonces, para saber la cantidad de gramos, es pasar todos estos moles, los tenemos que pasar a masa. Y después sumar esas masas. Entonces, nosotros sabemos que la masa de dióxido de carbono que vamos a tener en la ampolla va a estar dada por lo siguiente. Sabemos que un mol de dióxido de carbono son 44 gramos. Y sabemos a su vez que 0,0244 moles es lo que tenemos en la ampolla. Entonces, ¿qué cantidad de gramos vamos a tener? 0,0224 por 44. Y nos da 0,9856 gramos. Bueno, lo mismo hacemos ahora con el resto de cosas. La masa del nitrógeno, ¿cuánto es? Sabemos que un mol de nitrógeno es 28 gramos. Y sabemos que 0,00199 moles es X. Entonces 0,00199 por 28 me da un total de 0,0557 gramos. Bien. Y de oxígeno, ¿cuánto vamos a tener? La masa de oxígeno va a estar dada por lo mismo de todos. Un mol de oxígeno son 32 gramos. ¿Cuánto oxígeno tenemos? 0,0005 moles. Entonces, ¿esto qué cantidad de gramos es? 0,0005 por 32 me da 0,016 gramos. Bien. Entonces, yo cuando quiero saber la masa total,
va a ser igual a la masa del dióxido de carbono más la masa del nitrógeno más la masa del oxígeno y me va a dar un total de, bueno, la suma de todo. Entonces, la masa del dióxido de carbono, ¿cuánto era? 0,9856. Bien, la masa del nitrógeno, ¿cuánto es? 0,0557. Y la masa del oxígeno, ¿cuánto es? 0,016 gramos todo, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hago? Bueno, hago la suma de todo. Y la masa total me queda igual a 0,9856 más 0,0557 más 0,016. Y me quedaría igual a 1,06 gramos. Fíjense que comparativamente con, vamos a poner 0,50. Fíjense que comparativamente con el número de hoy, nos dio un número distinto. Entonces, bueno, no es trivial. Entonces, esta es la respuesta para el inciso 2 y no es mucho más que eso. Este era medio tedioso, medio aburrido, pero era un poco así.